Le damos la bienvenida al doctor Edgardo Buscaglia, a quien hemos solicitado el día de hoy y él generosamente ha correspondido a la solicitud, pues para abordar, doctor Buscaglia, muy buenas tardes, el tema que vuelve a cobrar fuerza del ex titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto Castillo, y lo que todo parece indicar que el fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, también está, digamos, directamente involucrado, presuntamente involucrado, digámoslo de esta manera, en este nuevo escándalo político en nuestro país. Y usted, que sabe cosas, que ha estado como observador muy agudo de lo que pasa en nuestro país, pues queremos pedirle cómo ve esta situación que se ha dado en el terreno también mediático, por lo menos desde el lunes. Bueno, es un placer estar con ustedes nuevamente, don Álvaro, don Alejandro. Felicidades al equipo de producción que ha hecho un magnífico trabajo en ubicarme. Miren, México es un país que todavía adolece de grandes vacíos institucionales, o sea, instituciones que deberían existir y que no existen. Entonces, normalmente cuando tú te encuentras con este tipo de denuncias públicas o filtraciones, como las que se han producido desde la Fiscalía General de la República, que filtra lo que no debería revelar y no revela lo que sí debería revelarle a la ciudadanía. La Fiscalía General de la República es un colador mafioso, lamentablemente, y lo que sucede es que cuando surgen este tipo de flujos de información sobre los bienes de funcionarios públicos, la información que surge no es confiable. No es confiable porque ante los vacíos institucionales, y me refiero aquí ante vacíos de unidades de investigación patrimonial no politizadas, y ese es el problema, la politización de las instituciones mexicanas, donde cada facción la utiliza para atacar al otro, y hoy es una guerra sin cuartel, una guerra intestina dentro del Estado mexicano, que le hace mucho daño al Estado mexicano y le hace mucho daño al gobierno del presidente López Obrador. Lo que sucede es que facciones en disputa, aún con las mejores de las intenciones, generan información que no es confiable como para que uno pueda decir aquí hay un presunto delito o no lo hay. A ver, yo les voy a decir mi propia experiencia. Yo recibo comunicaciones de periodistas mexicanos constantemente que me están avisando de que instituciones del Estado mexicano están persiguiéndome o buscando falsos testimonios contra mí, que no soy nadie en México en términos políticos, en términos contra mí. O sea, no voy a revelar el nombre de los periodistas que me dan la información porque pongo sus vidas en riesgo, pero off the record estoy dispuesto a decírselos a ustedes. Entonces, en un ambiente donde se fabrican testigos, en un ambiente donde se fabrica material supuestamente probatorio, en un ambiente donde se fabrica acusaciones penales, uno no puede juzgar si lo que aparece en los periódicos, con toda la buena intención del periodismo, que el periodismo tiene que reportar lo que está allá adentro, lo que se revela, sea el Universal, sean ustedes, no importa la orientación política de cada. El hecho es de que todo lo que surja no se puede tomar como válido, no se puede tomar como legítimo. Una denuncia anónima ante la Fiscalía General de la República hoy, don Álvaro, huele igual a una denuncia anónima filtrada por la Fiscalía de Pinochet o de Putin en Rusia. Es una cosa que no tiene ningún valor. Entonces, ante este tipo de vacíos, y déjame decirte en qué consiste, por ejemplo. Te doy un ejemplo para que no parezca poético lo que estoy diciendo. México tiene que cumplir con 40 recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional, que es un organismo internacional, intragubernamental, que generó 40 recomendaciones para combatir y prevenir el lavado de dinero, la corrupción, el financiamiento del terrorismo, etc.
Hay dos recomendaciones claves que hacen a la información sobre los bienes de funcionarios públicos, la recomendación 22 y la 24. La 22 hace hacia la transparencia de la titularidad de quiénes son los dueños reales de las empresas que se establecen en territorio mexicano o en otros territorios, Estados Unidos, Islas Caimán, donde sea. Y esa titularidad en lo que respecta a la transparencia de quiénes son los beneficiarios de las corporaciones, donde mucho de ese dinero va a parar, de donde se compran los autos de lujo, las mansiones, eso no está cumplido en México. Por lo tanto, no existen registros adecuados para conocer quiénes son realmente los titulares de fideicomisos, los titulares de corporaciones. Ojo, Estados Unidos de Norteamérica también adolece de ese mismo problema en algunos estados, como Nevada, como Delaware. Entonces, tenemos un problema de información. No se sabe quiénes son los titulares de qué. Un poco los Pandora Papers, los Panama Papers antes, lograron dilucidar algunas de esas conexiones entre funcionarios públicos y activos. Pero el Estado mexicano no tiene la capacidad de investigar de manera técnica, apolítica, la información que se está revelando en los periódicos. No tiene esa capacidad. Tiene esas facciones que se están peleando como pirañas entre ellos, haciéndole un gran daño a la delincuencia, al Estado, y están dándole otro regalo de Navidad a la delincuencia organizada del Mayo. Otra recomendación de las 40 hace y esto es importantísimo, hace a la regulación de actividades y profesiones no financieras en México. Es lo que llaman actividades y profesiones no financieras designadas. Casinos, agentes inmobiliarios, joyeros, se dan cuenta de lo que les digo, ¿no? Enorme, vendedores de carros, de lujo. México no está cumpliendo en lo más mínimo con las regulaciones sobre esos actores. Y cientos de millones de dólares van a parar esos sectores cuando se lava de la corrupción. El doctor Nieto presentó propuestas de reforma legislativa ante el Congreso, tengo entendido, para que se regulen a esos actores y actividades y profesiones no financieras. Y ahora está ahí flotando en el Congreso esa propuesta de ley, de reforma de ley, para que se comiencen a regular adecuadamente. Acá te va otra propuesta, don Álvaro, con la enorme experiencia legislativa que tiene don Pablo Gómez como legislador vitalicio de México. Él sería más que adecuado para asegurarse de que esa propuesta, esa reforma de ley para regular a las actividades no financieras llegue a buen puerto. Eso sería prioridad. Yo cada vez que los veo a ustedes les doy propuestas para don Pablo para que... Ahí tiene una reforma magnífica que está ahí flotando, solamente tiene que patear esa pelota para hacer un gol. Tiene que hacerlo. Y está en su área de conocimiento, porque él viene justamente... Ahora, doctor, yo le quería preguntar. El lunes pasado, este lunes, hubo 2 filtraciones en 2 medios distintos, con relaciones, pues, más o menos comprensibles con cada institución. Pero en uno de los diarios publica propiedades y hace un reportaje con respecto a Santiago Nieto. Otro medio lo hace todavía más duro, con información hasta posiblemente alarmante, autos de lujo, tal, con el fiscal Gertz Manero. Pero en ambos casos el elemento es justamente la filtración. Las fiscalías en México, no nada más la federal, la fiscalía y muchas instituciones filtran mucha información y muchas veces es con dolo, o la mayoría de las veces es con dolo, pero otras veces se hace mucho daño. Por ejemplo, casos de filtración de datos de mujeres que han sido violentadas y cosas así. ¿Cuál es la experiencia que usted tiene? ¿Qué se puede hacer con respecto a estas filtraciones? ¿Cómo detenerlas? ¿Y cómo por el daño que hacen? En el 2005 escribimos un libro con penalistas mexicanos, Moisés Moreno, es un gran penalista mexicano, Ernesto Mendieta y otros, Samuel González. Ahí escribimos un libro sobre los controles
que tienen las fiscalías en 12 países del planeta, que son mejores prácticas internacionales, y hay 5 tipos de controles que las fiscalías tienen en Francia, en Alemania, en Estados Unidos, en Sudáfrica, más allá de las diferencias culturales y más allá de las diferencias sociojurídicas, y esos controles no existen en la Fiscalía General de la República. Entonces, esos controles no existen en la Fiscalía General de la República porque no existían en la PGR tampoco antes. La falta de liderazgo técnico de Hertz Manero tampoco hizo nada para establecerlos. Esos controles que están compuestos por controles internos, controles de una unidad autónoma que controle las actividades en tiempo real de los MPs, no como producto de una denuncia, sino son auditorías internas en tiempo real, insisto, no porque haya denuncias, auditorías externas del legislativo, donde en las democracias incipientes como México, que yo le llamo más mafiocracias, pero en los países que pretenden ser democracias, los poderes legislativos no ejercen un control técnico desde el Congreso. Después las auditorías sociales, ciudadanas, especializadas en temas de fiscalía, no existen esos controles. Y hemos escrito un libro en México, que es un ladrillo de 500 hojas, titulado Sistema de Justicia Penal y su Reforma, Teoría y Práctica, basada en nuestra experiencia de campo, que es la que don Alejandro me acaba de preguntar. Entonces, es imposible controlar a una fiscalía basándonos en la personalidad del fiscal y en controles voluntaristas del siglo XIX. No existen esos controles adecuados. Entonces, se les filtran declaraciones, testimonios de los Ollas, se les filtran, como ustedes bien dicen, información sobre víctimas que después son asesinadas, que son amenazadas, se les filtran informaciones que hasta no se pueden evaluar como fidedignas, como legítimas, como estas que se están haciendo públicas en los periódicos, donde afectan la reputación de los funcionarios públicos. Por más que yo sea un gran crítico de Hertz Manero, eso no quiere decir que se le tiene que lanzar información falsa contra un funcionario, hay que corroborarla. Y lo más patético es que el Estado mexicano no cuenta con las instituciones para corroborar esa información de manera autónoma, técnicamente autónoma, sin factores políticos que estén jugando. Entonces, es un país con instituciones inestables. Las instituciones mexicanas siguen siendo lo que eran las del PRI, del Partido Único de Estado, tremendamente politizadas, sin servicio civil de carrera. ¿Se acuerdan que la última vez que conversamos, la primera recomendación que yo les hice cuando don Alejandro me hizo esa excelente pregunta, ¿qué le recomendaría Pablo Gómez? Servicio civil de carrera para sus integrantes de la unidad de inteligencia. Ninguna agencia de inteligencia del planeta, y yo conozco las de Gran Bretaña, las de Estados Unidos, las de Canadá, funciona sin servicio civil de carrera. No puede ser, no funcionan. Entonces tenés simplemente a personas o asustadas o trabajando para los partidos políticos en contra de la oposición o en contra del Estado. Entonces, eso que Trump denominaba el deep state, ¿se acuerdan que él hablaba siempre del Estado profundo que lo seguía? En México es una realidad. Dentro del Estado mexicano tenés facciones que están tratando de desestabilizar a los gobiernos de turno con informaciones de este tipo que deben ser corroboradas, insisto. Toda denuncia genuina debe ser investigada adecuadamente. Pero cuando son denuncias digitadas desde la Fiscalía General de la República para eliminar a un crítico, como me están diciendo periodistas que quieren hacer contra mí, o denuncias digitadas para eliminarlo a Hertz Manero o para desprestigiarlo a Santiago Nieto, lo único que estamos haciendo es darle un regalo de Navidad al Mayo Zambada. Estamos realmente debilitando al Estado mexicano. Por lo tanto, este sistema de controles que yo les invito a leer, por favor, de ese libro viejísimo, 16 años, lo escribí cuando llegué al ITAM en el 2005, ese libro les narra los controles que aplican todas las fiscalías del planeta, con jueces de control, obviamente, que es el quinto que me olvidé de comentarles. Les hablé del legislativo y los jueces de control, que se supone que tienen que estar asegurándose de que lo que esté haciendo la fiscalía en el impulso de causas no viole derechos humanos, no viole derechos... Eso no funciona adecuadamente. Tenemos una justicia subsahariana en México, que está además calificada así por todo el planeta. Tenés que mirar a los índices de impunidad.
que tiene Claro. la Fiscalía General de la República, donde, les insisto, de cada 100 casos de investigaciones que lleva la CEIDO, solamente judicializan 3. Entonces, ante ese tipo de sistema judicial, lo que tenemos ahora es una guerra intestina y una carnicería para las pirañas que están de un lado y del otro. Ahora, doctor Edgar Buscaglia, es muy importante lo que usted dice, muy delicado. Dice usted que tiene información en el sentido de que se están buscando falsos testimonios para involucrarlo a usted en conductas presuntamente delictivas. ¿A qué atribuye o sabe usted de dónde se está tratando de imputarle a usted desde la Fiscalía General de la República y tiene que ver con la cercanía que usted estableció con el ex titular de la UIF, Santiago Nieto Castillo? Mira, así como lo atacan a Gertz Manero y lo atacan a Nieto y atacan a cualquier crítico, no solamente yo, críticos, o sea, eso lo han hecho contra Carmen Aristegui, lo han hecho contra Lidia Cacho, lo han hecho contra periodistas que les resultaba doloroso, o sea, hay miles de casos en donde han utilizado al sistema judicial como mecanismo de eliminación de críticos, del periodismo crítico. Entonces, eso está sucediendo continuamente en el sistema judicial mexicano debido a la falta de controles adecuados para penalizar este tipo de conductas. O sea, que no es un tema sobre mí en sí mismo. A mí me llegan noticias de periodistas y de personas que me cuidan las espaldas en México, porque tenemos gente de mis equipos amenazados, los que hacen trabajos de campo, y se han tenido que ir del país algunos de ellos, así como sucedió con Lidia Cacho. Tengo a uno de los miembros de mi equipo que también se tuvo que ir a otro país debido a que lo estaban amenazando. O sea, eso está sucediendo continuamente en México, ustedes lo saben. Entonces, en el caso mío, que saben que yo tengo conexiones con embajadores, trabajo con gobiernos, es un poco más difícil, no se te puede asesinar como hacen normalmente en México, sino simplemente van a tratar de desprestigiarte, desacreditarte y quitarte de los medios de difusión para que nadie te escuche más tus críticas. Eso es un poco lo que le ha sucedido al periodismo mexicano de mayor envergadura. Le ha sucedido a Carmen, le ha sucedido a Lidia, le han sucedido, seguramente ustedes han recibido amenazas también, entonces no considero, pero lo importante no es esto. Lo importante es que el sistema tenga controles para después auditar y penalizar esas conductas. Bueno, lo más patético de todo lo que les digo es que la Fiscalía General de la República no tiene esos controles. No tiene esos controles para evitar estas filtraciones y lamentablemente lo que tenemos ahora es a funcionarios públicos desprestigiados, inmovilizados y perdiendo su tiempo precioso. En vez de estar desmantelando a carteles, están intentando defendiéndose de los diferentes ataques pirañescos de diferentes facciones. Esto es grave porque lo que nosotros estamos tratando de hacer desde hace más de 15, 16 años en México con nuestros equipos es llevarle la atención al público y al Estado mexicano de que México no va a poder reducir su delincuencia organizada y reducir sus ríos de sangre si no establece un sistema judicial mínimamente efectivo. Y cuando digo mínimamente efectivo, quiere decir que de 100 denuncias que llegan a través de la UIF o a través de la Fiscalía a un juez, ¿no? Que de 100 denuncias se resuelvan todas esas denuncias con condena o no, obviamente, porque está el principio de inocencia, y de que en los procesamientos penales aparezcan, a través de órganos de inteligencia, aparezcan los insumos financieros, monetarios, de dinero sucio que hacen a estas redes criminales. La última vez que nosotros evaluamos ese indicador de efectividad del sistema judicial, México tenía un 1% o menos del 1% de casos que terminaban siendo condenados con desmantelamiento patrimonial, ya sea por decomiso o por extinción de dominio. Ningún país del mundo puede combatir la delincuencia organizada con ese indicador. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? 1% de los casos denunciados termina siendo. México no tiene una regulación de las actividades y profesiones no financieras. ¿Se imaginan ustedes casinos, joyeros, agentes de bienes raíces,
todo ese mundo no financiero que no tiene regulación alguna, que era uno de los dolores de cabeza del doctor Santiago Nieto y que por eso él insistió de que esta ley regule a esta gente para que cumplamos con los acuerdos internacionales. México no tiene un programa de combate a la corrupción política, no lo tiene. O sea, ponme a cualquiera frente a mí a debatir y se lo voy a demostrar como se lo demostré a Hertz Manero, se lo demostré a Ackerman, se lo demuestro. No tienen un programa de ataque a la corrupción política, no lo tienen. El dinero sucio y el dinero limpio entra y sale de la política sin controles, sin auditorías, sin ningún tipo de controles. Esas declaraciones, ¿no? 3 de 3 o la que le quieran llamar, son solamente un maquillaje. Son un maquillaje. No tienen auditorías que sean vinculantes al trabajo de fiscalías y las atribuciones de la Auditoría Superior de la Federación son muy, muy, muy limitadas y no tienen a una sociedad civil con dientes con una ley de auditoría ciudadana que les permitan entrar al intestino de las instituciones del Estado, a las contrataciones públicas, a todo ese manejo de corrupción que ustedes vieron en Durango, en Veracruz con Duarte, en Tamaulipas, etcétera, etcétera. No tienen una sociedad civil con dientes. Entonces, todo recae en ustedes como auditores periodistas. Ustedes son el único elemento de auditoría de la sociedad civil mexicana y a ustedes los están asesinando, los están amenazando, les están fabricando causas. Entonces, es un país a la deriva, con la delincuencia organizada más próspera del planeta, que sigue creciendo, creciendo, creciendo y creciendo y estableciendo cabezas de playa en todas las instituciones del Estado mexicano. Entonces, mientras no establezcan estos 4 tipos de instituciones, que son 45 instituciones, les vengo diciendo desde el 2006 con Carmen Aristegui, no van a salir de esta pesadilla. Y no hay forma de convencer a los políticos de que establezcan estas instituciones, porque claro, les representan auditorías, les representan controles, pierden esa discrecionalidad que viene desde la época del Partido Único de Estado, ¿no? La entrada de dinero a los partidos sin auditorías, la entrada de dinero al sector inmobiliario sin que los agentes inmobiliarios den cuenta a nadie, por lo tanto es un casino. ¿Viste? Los políticos van y compran de a 10 departamentos, nos cuentan agentes inmobiliarios anónimos que los entrevistamos anónimamente. Entonces, en ese tipo de ambiente, las denuncias falsas y las denuncias genuinas abundan y no hay manera de corroborar cuál es cuál hasta que un fiscal norteamericano en Brooklyn se decide meter y ahí sí comienza a surgir el material probatorio sin política involucrada. Y eso es una gran tragedia para México porque esto se paga con cientos de miles de vidas y es lo que estamos tratando de frenar. Entonces, lamentablemente estamos en una situación cada vez peor y no vemos que esto termine. Habrá que establecer cuál es la legitimidad de esa información que se filtró en el caso del doctor Hertz y en el caso del doctor Nieto. Pero ante todo les digo, la información que ha surgido sobre el doctor Nieto, hasta donde yo sé, involucra simplemente un incremento en los créditos. Habrá que determinar, el doctor Nieto lo puede explicar perfectamente bien si él desea, y hasta ahora no se le han imputado actividades ilegales. Lo que pasa es que nuevamente ustedes están en una situación en donde a la delincuencia organizada le conviene enormemente que facciones dentro del Estado se estén devorando como pirañas. Este es un gran problema que lamentablemente me hace sentir muy mal. Me hace sentir mal porque a todos nos gustaría que la administración de López Obrador triunfe, porque la alternativa a López Obrador va a ser peor hacia futuro. Esa es la tragedia que tenemos hoy en día. Doctor Buscaglia, como siempre, un enorme gusto tenerlo aquí en Los Periodistas. Muchísimas gracias. Gracias, don Álvaro. Hasta pronto. Don Alejandro. Buenas tardes. Gracias, doctor. Gracias.